good to be here. Es bueno estar aquí. I've been looking forward to being here. Y he estado con muchas expectativas al estar aquí. But I did not come to give nice devotional thoughts. Pero yo no vine a compartir devocionales hermosos con ustedes. I want God's word to become real, Yo quiero que la palabra de Dios sea real. to break open the bread of life, to break, Para compartir con ustedes el pan de vida, to heal us and set us free. para sanarnos y darnos libertad. Please no taking pictures of the slides. Por favor, no tomen fotografías de las diapositivas. They are copyrighted, Tienen derechos de autor. and it's distracting to others Y esto distrae a los demás when we're holding up our cameras. cuando tenemos las cámaras en el aire. The Apostle Paul tells us El apóstol Pablo nos dice, that here, the Apostle Paul said, el apóstol Pablo dijo, we loved you so much, los amamos tanto we shared with you not only que compartimos con ustedes no solamente the gospel of God, el evangelio de Dios, but our lives as well, pero nuestras vidas también, because you have become so dear to us. porque ustedes son queridos para nosotros. Paul could not separate Pablo no podía separar sharing God's gospel, compartir el evangelio de Dios, the gospel story, la historia del evangelio, with our stories. con nuestra historia. We are all a story, Todos somos una historia. and God wants to open new chapters Y Dios quiere abrir nuevos capítulos of healing and freedom de sanidad y libertad in our lives today. en nuestras vidas hoy. I grew up in a home Crecí en un hogar with a lot of anger, donde había mucha rabia, a lot of violence. mucha violencia. My dad was beating me Mi papá me estaba pegando at 5 months old. cuando yo tenía 5 meses de nacido. Then I grew up angry and bitter. Y yo crecí con rabia y con amargura. As I got older, Y en la medida que iba creciendo, I turned to alcohol and drugs, busqué el alcohol y las drogas, pornography, pornografía, bitterness and anger, amargura y el enojo. and feeling sorry for myself. Y tenía lástima de mí mismo. That is not a picture of me. That is not a picture of me. Esa no es una fotografía de mí, But I had more hair then. pero en ese tiempo yo tenía más pelo, más cabello. But God would not let me go. Pero Dios no me iba a dejar a mí ir. My mom continued to pray for me, Mi mamá siguió orando por mí and God brought me out of that darkness. y Dios me sacó de esa oscuridad. I became a pastor. Me convertí en un pastor I had a youth group. y tenía un grupo de jóvenes. Some of them had been physically abused, Algunos habían sido abusados físicamente, sexually abused, algunos habían sido abusados sexualmente and I didn't know how to reach their hearts. y yo no sabía cómo llegar a sus corazones. I knew God had brought healing to my life, Yo sabía que Dios había traído sanidad a mi vida, but I didn't know how He did it. pero no sabía cómo fue que Él lo había hecho. I didn't know how No sabía cómo to break open God's Word abrir la palabra de Dios to heal broken hearts. para sanar corazones quebrantados. There was domestic violence Había violencia doméstica in that church. en esa iglesia. There were families fighting and drinking. Habían familias peleando y bebiendo. I saw as many problems in the church Y vi tantos problemas en la iglesia as I had seen in the bars. como los que había visto en los bares. I want you to talk in small groups Quiero que hablen en pequeños grupos of 2 to 3 people, de 2 a 3 personas, maybe 4. puede ser 4, Think about the disciples y piensen en los discípulos walking with Jesus caminando con Jesús for 3.5 years. por 3 años y medio. Jesus had perfect information, Jesús tenía información perfecta, perfect doctrine,
tenía perfecta doctrina, perfect truth, la verdad perfecta and perfect love. y amor perfecto. Was it enough Era suficiente to convert the disciples convertir a los discípulos so they could see who he was, para que ellos pudiesen ver quién era Él and he came to die for us? y Él vino a morir por nosotros. 5 minutes. 5 minutos. Is perfect love, Su amor perfecto, perfect information, información perfecta, perfect love, amor perfecto and disciples being sincere, y la sinceridad de los discípulos. enough to change our hearts. ¿Eso fue suficiente para cambiar los corazones de los discípulos? Entonces tienen 5 minutos para hacer grupos de 3, 4 personas y analicen los puntos que les acabamos de dar. Queremos ponerlos en pequeños grupos, Many times during the week, muchas veces durante la semana, but then we need to come back. pero después necesitamos regresar. I'll try to give you a 1-minute warning. Voy a darles 1 minuto de advertencia Close up the discussion. para cerrar la discusión. Is perfect information ¿Es la información perfecta and perfect love enough to change a y heart? el amor perfecto suficiente para cambiar un corazón? Yes? ¿Sí? No. No. Las manos del no. Perfect love isn't enough, is it? El amor perfecto no es suficiente, ¿verdad? The disciples were very sincere Los discípulos fueron muy sinceros when they said they would not deny Christ, cuando dijeron que no iban a negar a Cristo, when they would fight for Christ, cuando luchaban por Cristo, they would go to prison for Christ, iban a la cárcel por Cristo they would die for Christ. y morían por Cristo. But they were sincerely, Pero estaban sinceramente, publicly, públicamente and spectacularly wrong. y espectacularmente equivocados. Our sincerity is not enough. Nuestra sinceridad no es suficiente. Jesus' perfect love isn't enough. El amor perfecto de Jesús no es suficiente. Perfect truth and doctrine is not enough. La doctrina perfecta y la verdad perfecta no son suficientes. The truth has to come to our hearts, La verdad tiene que entrar en mi corazón or we will never be free. o nunca seremos libres. Jesus told his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, I'm telling you truth now, les estoy diciendo la verdad ahora, because you will receive it later. porque la van a recibir más tarde. Did Jesus know ¿Sabía Jesús that his perfect truth was not enough que su verdad perfecta no era suficiente to change them before the cross? para cambiarlos antes de la cruz? Yes. Sí. That's why he told them, Y por eso fue que les dijo, you will understand later. ustedes lo van a entender después. We're going to find out Y vamos a descubrir how God's perfect love cómo el amor perfecto de Dios and perfect truth y su verdad perfecta can move into our hearts. pueden entrar en nuestros corazones. The Apostle Paul El apóstol Pablo told the Corinthians le dijo a los corintios that while he was with them, que mientras estuvo con ellos, he determined to know nothing se propuso no saber nada but Jesus Christ entre vosotros excepto de Jesucristo and him crucified. y de este crucificado. Everything we do Todo lo que nosotros hacemos will come out of the cross va a salir en la cruz of Jesus Christ, de Jesús. so that we can have the whole gospel Así que para poder tener todo el evangelio, ministering to the whole person, y ese evangelio pueda estar ministrando a la persona de manera integral, body, mind, and soul, alma, cuerpo y mente, and go to the whole world. e ir a todo el mundo. How many squares do you see? ¿Cuántos cuadrados vemos aquí? 17. 17. 17. Any more? Más. 16. 16. 17. 16, 17. 16. Anybody see more than 17? ¿Alguien ha visto más de 17?
22. 22. Any more than 22? ¿Alguien ha visto más de 22? Okay. ¿Cuántos? 23. 23. Okay, let's see. Vamos a ver. 16, 16, 17, 17, 18, 18, 21, 21, 22, 22, 24, 24, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29 and 30. y 30. Do you have a 16 square gospel Tenemos un evangelio de 16 cuadros that gives you forgiveness que te da perdón for your sins, por tus pecados, but no freedom? pero no te da libertad? Or do you have a 30 square gospel O tenemos un evangelio de 30 cuadros that goes deep and wide into your heart que entra en lo más profundo de nuestro corazón and brings you freedom, y nos trae libertad, that moves you into ministry que nos lleva al ministerio with testimony? con un testimonio? We want to give you Queremos a darles 30 square gospel, un evangelio de 30 cuadros and then we want you to apply y después queremos que ustedes lo apliquen, that 30 square gospel ese evangelio de 30 cuadros, to your mind and heart. en su mente y su corazón. Here is the 16 square gospel. Aquí está el evangelio de 16 cuadros. It is all true Es todo verdadero as far as it goes, en cuanto a su contenido, but it is not all the gospel pero no es todo el evangelio based on Jesus' word, basado en la palabra de Jesús, Isaiah's word, en la palabra de Isaías, all the disciples' word, en las palabras de todos los discípulos, the Apostle Paul's word, en las palabras del apóstol Pablo and the writer of Hebrews' word. y del escritor del libro de Hebreos. Christ died for our sins. Jesús murió por nuestros pecados, We repent and accept Him nos arrepentimos, lo aceptamos as Lord and Savior. como nuestro Señor y Salvador, We receive forgiveness for our sins. recibimos perdón por nuestros pecados, We receive eternal life. recibimos vida eterna And then we receive y entonces recibimos an ongoing cycle un ciclo continuo of sin and forgiveness. de perdón y pecado, pecado y perdón. We sin, Pecamos, we seek forgiveness. buscamos perdón, We sin the same sin again. volvemos a cometer el mismo pecado, We seek forgiveness again. nuevamente buscamos el perdón, We sin again. volvemos a pecar, We seek forgiveness again. buscamos el perdón. What happens to our hope ¿Y qué pasa con nuestra esperanza when we live in a cycle cuando vivimos en un ciclo of sin and forgiveness de pecado y perdón with no freedom? sin libertad? Does it go up or down? ¿Nuestra esperanza sube o baja? Did Eve engage in the behavior Se involucró Eva primero en la conducta of taking the forbidden fruit de tomar el fruto prohibido, first, primero, or did she believe a lie o primero creyó la mentira from Satan, de Satanás, the father of lies? el padre de las mentiras? Which came first? ¿Qué vino primero? Eve's behavior ¿La conducta de Eva or Eve believing a lie? o el creer en una mentira de parte de Eva? ¿Qué vino primero? Believe the lie. Believe the lie. Creer la mentira. As Christians, Y como cristianos do we focus more nos enfocamos más on our bad behavior, en nuestro comportamiento equivocado, our sinful behavior, nuestro comportamiento pecaminoso or on our belief systems, o en nuestro sistema de creencias, creating the roots, creating the roots creando las raíces that produce the bad fruit? que producen el mal fruto? Do we focus more on the behavior Nos concentramos más en el comportamiento or on the belief system? o en el sistema de creencias. Es una pregunta. Behavior. We focus more on behavior. Nos enfocamos más en el comportamiento.
So we take our bad apple, Así que tomamos nuestra manzana podrida, we go to the cross, vamos a la cruz we say, Jesus, y decimos, Jesús, forgive me for my bad apple. perdóname por mi manzana podrida. We are forgiven. Recibimos el perdón. And what does the root tree reproduce? ¿Y qué reproduce las raíces del árbol? Another bad apple. Otra manzana podrida. Then I take the bad apple, Y vuelvo y la llevo, I give it to Jesus, se la entrego a Jesús, I ask for forgiveness, le pido perdón. and what does the devil reproduce? ¿Y qué reproduce el diablo? Another bad apple. Otra manzana mala. Is the devil good ¿Es bueno el diablo at deceiving us? en engañarnos a nosotros? We should not ignore the bad apple, No deberíamos ignorar la manzana podrida, but if we do not deal with the roots, pero si no nos enfocamos en las raíces, the lies and negative thoughts, las mentiras y los pensamientos negativos, we will never become free. nunca seremos libres. Jesus said, Jesús dijo, it is out of the heart es del corazón that come sinful thoughts, que vienen los pensamientos impuros producing sinful behavior. que producen comportamiento pecaminoso. Let's look at a woman. Let's look at. Let's look at an example Vamos a mirar un ejemplo of a woman struggling with food. de una mujer luchando. Look at the bad apples, Miremos las manzanas podridas, las manzanas dañadas, but she has a root system. pero tiene un sistema de raíces, Those lies from the father of lies. de las mentiras y del padre de la mentira. She believes she's alone. Ella cree que está sola. That produces negative feelings. Eso produce sentimientos negativos. Then she wants to cover up those negative feelings. Y entonces quiere cubrir esos sentimientos negativos. So she turns to food. Así que se concentra en la comida. In the United States, En los Estados Unidos we spend $60 billion, gastamos 60 millardos de dólares, billion, not million, millardos, no millones, on diets en dietas and weight loss y programs, programas para bajar de peso. and 95% Y 95% of the people fail de las personas que entran en estos programas fracasan to keep the weight off. para mantener el peso reducido. While the weight loss programs Mientras que los programas para reducción de peso make a lot of money. hacen muchísimo dinero. Once she turns to the food, Así que cuando esta mujer se vuelca hacia la comida, she feels better for a little while, se siente mejor por un ratico, but then she's a Christian. pero entonces ella es una cristiana She knows she's hurting herself. y sabe que se hizo daño, She's turning to food se volcó en los alimentos, for comfort. buscando en ellos consuelo. So does the devil leave her alone, Así que la deja sola el diablo or does he make her feel bad? o hace que ella se sienta mal. He has no mercy. Él no tiene misericordia. So after a while, Así que después de una mentira, she no longer feels good. ya ella no se siente bien, She feels bad, se siente mal, with less joy con menos gozo and less peace. y menos paz. Because she has been trusting Porque ella ha estado confiando in her own strength en su propia fortaleza to find comfort para encontrar consuelo. based on lies Y eso ha estado basado en mentiras from the father of lies. y en el padre de la mentira. When we feel bad about ourselves Cuando nos sentimos mal con nosotros mismos and we feel we failed God, y sentimos que le hemos fallado a Dios, do we avoid God ¿evitamos a Dios or do we turn to God? o buscamos a Dios? We avoid God. Evitamos a Dios. Not realizing Y no nos damos cuenta that we are reinforcing que estamos reforzando my pattern of negative thoughts, nuestro patrón de pensamientos negativos, negative feelings, sentimientos negativos and negative behaviors. y comportamiento negativo. God can break this cycle. Dios puede romper este ciclo.
if we allow him to reveal si le permitimos a Él revelar the negative thoughts los pensamientos negativos behind the negative feelings detrás de los sentimientos negativos and the negative behaviors. y del comportamiento negativo. So we take everything to the cross. Así que llevamos todo a la cruz. Satan is called the father of lies. A Satanás se lo llama el padre de la mentira. The Apostle Paul told us El apóstol Pablo nos dijo that we've exchanged the truth about God que la verdad de Dios la hemos cambiado por una mentira. so we confess our bad fruit, Así que confesamos nuestros malos frutos, our sinful behaviors, nuestro comportamiento pecaminoso, never addressing the lies pero nunca enfocamos las mentiras or those roots, o las raíces, those negative belief systems esos sistemas de creencia negativos behind our behaviors. detrás de nuestro comportamiento. Satan wins, Satanás gana, we lose joy and peace, nosotros perdemos la paz y el gozo and we live in that cycle y vivimos en ese ciclo of sin and forgiveness. de perdón y pecado. Jesus' mission statement En la declaración de misión de Jesús, said that the Spirit of the Lord dijo: el Espíritu del Señor is upon him está sobre mí because he has been anointed porque me ha ungido to preach the gospel para predicar el Evangelio to the poor. a los pobres. Then he describes the poor. Y entonces describe a los pobres. The broken, to heal the brokenhearted, Sanar a los quebrantados de corazón, to proclaim liberty to the captives, proclamar libertad a los cautivos, to recover sight for the blind, recuperar la vista a los ciegos, to set at liberty to those who are bruised. poner en libertad a los quebrantados. Then he said, Y entonces dijo: today this scripture hoy se ha cumplido esta escritura is fulfilled in your ears. en vuestros oídos. My gospel Mi evangelio is to heal your broken heart es sanar los quebrantados de corazón and set you free. y libertar a los cautivos. So we cannot ignore Así que no podemos ignorar addressing the brokenness in our lives. enfocar lo quebrantado que está en nuestras vidas. That was Jesus' mission. Esa fue la misión de Jesús. And yet we avoid facing our brokenness. Pero nosotros evitamos enfocarnos en cuán quebrantados estamos. The woman at the well La mujer en el pozo de Jacob had a pattern of brokenness. tenía un patrón de quebrantamiento. 5 marriages. 5 matrimonios. Then she gave up on marriage. Entonces se rindió con el matrimonio. She was living with someone. Ahora estaba viviendo con alguien. Jesus met her at a well Y Jesús se encuentra con ella en el pozo when she was all alone cuando estaba sola and filled with shame. y llena de vergüenza. He spoke into her story, Y él le habló en su historia, her pattern of brokenness, su patrón de quebrantamiento. the one thing Y la única cosa she did not want to talk about de la cual ella no quería hablar was her pattern of brokenness. era de su patrón de quebrantamiento. The one thing La única cosa Jesus wanted to talk to her about de la cual Jesús quería hablarle a ella was the one thing era aquella cosa she did not want to talk about que ella no quería conversar con Jesús because of her shame. por su vergüenza. After he spoke into her brokenness, Después que Jesús le habla a su quebrantamiento, she converted a whole town, ella convirtió a todo un pueblo and her testimony was, y su testimonio fue: I met a man me encontré con un hombre who told me everything que me dijo todo I ever did. lo que yo he hecho. He loved me Me amó and he set me free. y me libertó. And his disciples, Y sus discípulos, the church, la iglesia, were arguing estaban discutiendo about why he was talking to a woman. por qué Jesús está hablando con una mujer. While she was off Mientras ella estaba
converting a whole town. convirtiendo a todo el pueblo. Could we in the church Puede ser que nosotros en la iglesia miss opportunities perdemos oportunidades because we look at their brokenness porque estamos mirando lo quebrantado que está la gente and we miss their heart? y perdemos sus We corazones. just look at Solamente miramos the bad things they do. las cosas malas que ellos hacen. Jesus sees the bad things we do, Jesús ve las cosas malas que nosotros hacemos and he sees our broken hearts. y Él ve nuestro corazón quebrantado. I was bitter and angry, Yo estaba amargado y lleno de rabia, drinking and doing drugs, bebiendo y consumiendo drogas. and God did not give up on me. Pero Dios no se rindió conmigo. He saw my heart, Él vio mi corazón and he sees your heart. y Él ve tu corazón. And he wants you to move in the ministry Y Él quiere que tú entres en el ministerio with a testimony con el testimonio to his glory. para su gloria. When I first began working Cuando yo comencé a trabajar with the youth, con los jóvenes, I had a 16 square gospel, yo tenía un evangelio de 16 cuadros. so I could not help them Así que no los podía ayudar find healing and freedom. para encontrar sanidad y libertad. I could move them into ministry. I could. I could move them into ministry, Podía ayudarlos a entrar al ministerio, but I could not heal them no los podía sanar or help them find freedom in Christ. o ayudarlos a encontrar libertad en Cristo. And then I worked with adults Y entonces trabajé con adultos in the church. en la iglesia. I could help them move into ministry, Podía ayudarlos para que ellos también encontraran un ministerio. but I did not know Pero yo no sabía how to help them find freedom in Christ. cómo ayudarlos a encontrar libertad en Cristo. So I prayed, Así que oré and I said, Jesus, I do not know y le dije, Señor Jesús, no sé how to help them find freedom. cómo ayudarlos a ellos a encontrar libertad. How does your cross ¿Cómo tu cruz speak to our brokenness, puede hablar a nuestro quebrantamiento minister to our brokenness? y hacer ministerio a nuestro quebrantamiento? I know you forgive our sins, Yo sé que tú perdonas nuestros pecados, but how does your cross pero ¿cómo puede la cruz set us free? libertarnos? And Jesus began sharing with me Y Jesús comenzó a compartir conmigo the whole gospel, el evangelio entero, where he suffered, donde Él sufrió, he died, donde Él murió and he rose again. y donde Él fue levantado de nuevo. Jesus said Jesús dijo, this was his gospel. este fue su evangelio. The apostle Paul said El apóstol Pablo dijo, Jesus suffered Jesús sufrió and died y murió and rose again. y resucitó de nuevo. After the upper room experience, Y después de la experiencia del aposento alto, the disciples' gospel el evangelio de los discípulos said that this Christ era que este Cristo must suffer. debe sufrir. They finally put suffering in the gospel. Finalmente colocaron el sufrimiento dentro del evangelio. They received the suffering Messiah Recibieron al Mesías sufriente in their hearts, en sus corazones then they moved into ministry y entonces ellos pudieron entrar en el with ministerio a powerful testimony. con el poder del testimonio. Before the upper room, Antes del aposento alto, before the resurrection, antes de la resurrección, their belief system su sistema de creencias was that the Messiah would come, era que el Mesías iba a venir, he would overthrow Rome iba a quitar a los romanos del poder and put Israel on top. e iba a colocar a Israel a gobernar. They were looking for a militant Messiah Estaban buscando un Mesías militante who would overthrow the Romans, que iba a derrocar a los romanos, not a suffering Messiah no un Mesías sufriente who would die for the Romans. que iba a morir por los romanos. And they could never Y nunca hear Jesus say podían escuchar a Jesús decir that he came to suffer and die, que Él vino para sufrir y para morir. and accept it in their hearts. Y aceptar eso en sus corazones.
In fact, De hecho, the Gospel of Mark tells us el Evangelio de Marcos nos dice Jesus spoke very plainly que Jesús les habló claramente about the cross, acerca de la cruz. and what was Peter's response? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? He rebuked Jesus. Reprendió a Jesús. Could you have a belief system Podemos tener un sistema de creencias about Jesus or God acerca de Jesús y de Dios this morning en esta mañana that is not consistent que no es consistente with God's Word? con la palabra de Dios? Could we miss Podemos nosotros estarnos perdiendo hearing what God's Word is saying escuchar lo que la palabra de Dios nos dice because we have a negative belief, porque tenemos un sistema de creencias negativo creating a negative filter y tenemos un filtro negativo so that we would rebuke God y nosotros vamos a reprender a Dios because God is not doing porque Dios no está haciendo what we expect Him to do. lo que nosotros queremos que Él haga. This is why Es por esto perfect love, que el amor perfecto, perfect truth, la verdad perfecta perfect information, y la información perfecta and perfect love y el amor perfecto is not enough. no son suficientes. This is why Es por esto the disciples' sincerity que la sinceridad de los discípulos was not enough. no fue suficiente It led them to be y los llevó a ser sincerely and publicly sincera y públicamente and spectacularly y wrong espectacularmente equivocados, until they accepted hasta que aceptaron the suffering Messiah. el Mesías sufriente. Why would Jesus ¿Por qué Jesús include suffering, iba a incluir el sufrimiento fulfilling prophecy, cumpliendo la profecía, very specific prophecy profecías específicas about his suffering acerca de su sufrimiento in his gospel, en su evangelio, his plan of salvation, en su plan de salvación, in addition to además de dying for our sins? morir por nuestros pecados? Why be born ¿Por qué nacer to a single mother, de una madre soltera? have a stepfather? ¿Por qué tuvo un padrastro? Why be a refugee? ¿Por qué ser un refugiado en Egipto? Having to move to Egypt, Tuvo que irse a Egipto, another country, otro país, because of a death decree por un decreto de muerte on his life. sobre su vida. Why be alone and abandoned ¿Por qué estar solo y abandonado in the Garden of Gethsemane en el jardín del Getsemaní by those closest to him por aquellos que estaban lo más cercano a él, when he's sweating blood, cuando sudó sangre, struggling to surrender his will luchando para rendir su voluntad to his Father? a su Padre? Why would he include ¿Por qué iba a incluir the suffering and pain el sufrimiento y el dolor of being betrayed by a kiss de ser traicionado con un beso by a disciple por un discípulo who sold him que lo vendió for the price of a slave? por el precio de un esclavo? Why choose ¿Por qué escoger to fulfill specific prophecies cumplir las profecías específicas where he is stripped naked, donde quedó desnudo, physically violated, fue físicamente violentado verbally and mentally abused, y abusado verbalmente? blindfolded, Le taparon los ojos and then spit on, y entonces escupieron sobre él and then mocked? y se burlaron de él. And they tell him, Y entonces le dicen, if si you are the Son of God, eres el Hijo de Dios, prophesy. profetiza. Tell us who spit on you. Dinos, ¿quién te escupió? Tell us who slapped you. Dinos, ¿quién te abofeteó? And these were the men, Y estos fueron los hombres, the religious leaders, los líderes religiosos, who should have been que deberían estar representing God, representando a Dios, but they were misrepresenting God pero estaban
mal representando a Dios and abusing their power and authority. y abusando su poder y su autoridad. Why be tempted to numb his pain ¿Por qué ser tentado hasta estar acalambrado con el dolor, dormido del dolor? as he is hanging on the cross? Mientras estaba allí colgado en la cruz, He has lost water. ha perdido líquidos, He has lost blood. ha perdido sangre, He's been nailed to the cross. ha sido clavado en la cruz. His nerves are on fire. Su sistema nervioso está al máximo, It's very painful sumamente doloroso to breathe out. para respirar. It's very painful Es muy doloroso to breathe in. inhalar And they tempt him y lo tientan to numb his pain para que adormezca su dolor with wine, con vino, with alcohol, con alcohol, as a fulfillment como un cumplimiento of prophecy de la profecía. in Psalm 69, En el Salmo 69, 21. versículo 21. It's not just wine. No es solamente el vino. Every addiction we have, Cualquier adicción que nosotros tengamos, food and sex, sea el alimento o sea el sexo, work and drugs, el trabajo o las drogas, is numbing our pain está tratando de adormecer nuestro dolor or trying to numb our pain. o tratando de hacerlo. We start out feeling bad. Comenzamos sintiéndonos mal, We try to feel good with our addictions. tratamos de sentirnos mejor a través de nuestras adicciones, We end up feeling worse. terminamos sintiéndonos peor, We try and numb our pain again, entonces tratamos de adormecer nuestro dolor nuevamente feel better. para sentirnos mejor, We feel worse, nos sentimos peor and then we feel numb. y entonces caemos en el adormecimiento. Then he was tempted Y entonces fue tentado to perform the miracle para hacer un milagro when they said, cuando dijeron, if you are si eres the Son of God, el Hijo de Dios, come down from the cross, baja de la cruz and then we will believe you. y entonces te vamos a creer. And then, Y entonces, in his deepest, darkest moment, en su momento más oscuro, de oscuridad más profunda, feeling darkness and blackness, donde sentía oscuridad y veía todo negro alrededor, emptiness and loneliness, soledad, se sentía vacío, he felt forsaken by God, se sintió rechazado por Dios calling out, y clamó, my God, Dios mío, why have you ¿por qué forsaken me? me has desamparado? Why did he include ¿Por qué incluyó all this suffering todo este sufrimiento in his gospel? en su evangelio? Why be alone, abandoned, and betrayed? ¿Por qué estar solo, abandonado y traicionado? Abused, Abusado, tempted to numb his pain, tentado para adormecer su dolor and feel forsaken by God. y sentirse abandonado y rechazado por Dios. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Por qué? Because we go through the same. Because we go through the same thing. Porque nosotros pasamos por lo mismo. So now we know Así que ahora sabemos that Jesus' story que la historia de Jesús is whose story? es tu historia, It's our story. es nuestra historia. Jesus walked in our shoes, Jesús se puso nuestros zapatos, felt our pain, sintió nuestro dolor, was tempted to believe fue tentado a creer the same negative thoughts los mismos pensamientos negativos that we are tempted to believe. que nosotros estamos tentados a creer. So he could suffer being tempted, Así que él pudo sufrir siendo tentado, according to Hebrews 2. de acuerdo a Hebreos capítulo 2. He suffered being tempted, Él sufrió siendo tentado so we could receive his victory. para que nosotros pudiésemos recibir su victoria. When you know Cuando usted sabe someone has gone through por lo que alguien ha pasado what you have gone through, y usted ha pasado por allí, someone can identify with you. alguien se puede identificar con usted. Does your trust go up or down?
Y entonces nuestra confianza se aumenta o se disminuye. Goes up. Se aumenta. This is a 30 square gospel, Este es un evangelio de 30 cuadros. offering forgiveness for our sins Nos ofrece perdón por nuestros pecados and freedom from our suffering. y libertad de nuestro sufrimiento. We're going to spend much time in prayer this week, Y vamos a pasar mucho tiempo en oración esta semana so we move from the information para que podamos trasladarnos de la información to the application. a la aplicación. Because we know Porque nosotros sabemos information is not enough, que la información no es suficiente. perfect love is not enough, El amor perfecto no es suficiente. perfect doctrine is not enough La doctrina perfecta no es suficiente if it doesn't reach our hearts. si no llega a nuestro corazón. I want to close with a story. Y quiero terminar con una historia. I had a lady come to me. Una mujer vino, Her name was Diana. su nombre es Diana. She spent her whole life with fear, Había pasado toda su vida con temor, shame, vergüenza that grew into panic attacks. y con ataques de pánico. She had irritable bowel syndrome, Tenía un intestino irritable where her stomach was tied in knots, donde su estómago estaba en nudos and then that creates diarrhea. y eso crea diarrea. She was afraid of open spaces. Le tenía temor a los espacios abiertos. She was afraid of closed spaces. Le tenía temor a los espacios cerrados y pequeños. She tried to control everything around her Trataba de mantener bajo su control todo lo que la rodeaba to try and make herself feel safe. para sentirse segura. The more she tried to be safe, Y entre más trataba de estar segura, to make herself safe para hacerse sentir seguridad in her own strength, en su propia fuerza, the more unsafe she felt. más insegura se sentía. So fear Así que el temor creció became panic attacks, y comenzaron a darle ataques de pánico. became irritable bowel. Le dio el intestino irritable, She tried medication. usó los medicamentos, She was hospitalized. fue al hospital, She tried counseling. buscó consejería No freedom. y no tuvo libertad. She took Bible studies. Estudió la Biblia, estudios bíblicos. She was sincere like the disciples. Era sincera como los discípulos. She was baptized. Fue bautizada. She still had fear. Todavía tenía temor. Still had panic attacks. Todavía seguían los ataques de pánico. Still had irritable bowel. Todavía seguía con su intestino irritable. Even though she was sincere, Aunque era sincera. she loved Jesus. Amaba a Jesús, But she had a 16 square gospel. pero tenía un evangelio de 16 cuadros. Only focusing on Solamente enfocada en her feelings and her behaviors. sus sentimientos y su comportamiento. Satan put a lie in her heart Satanás puso una mentira en su corazón when she was sexually violated cuando fue violada sexualmente against her will contra su voluntad at 4 years old. a los 4 años de edad. Satan put a lie in her heart. Satanás colocó una mentira en su corazón. If I cannot keep myself safe, Si yo no me puedo mantener segura, I can never be safe. nunca puedo estar segura. She experienced more abuse Experimentó más abuso as she grew up mientras crecía, in a home where her parents didn't get along. en un hogar donde sus padres no se comprendían. She had fear, Tenía temor. so she thought, Así que pensó, I will control my environment. necesito controlar mi ambiente. She had more fear Tenía más temor that grew into panic attacks. y eso se convirtió en ataques de pánico. Is this world safe? ¿Es este mundo un lugar seguro? Can we guarantee Podemos garantizar that we will all be safe and alive que todos vamos a estar seguros y vivos tomorrow morning? mañana en la mañana. She tried to control her life more. Así que trató de controlar más su vida, She became married. se casó, She raised her children levantó a sus hijos with all of her fear and panic con todos sus temores y sus pánicos, that grew into irritable bowel. que se convirtieron en un intestino irritable. She was afraid to leave her home. Tenía miedo de salir de su casa. She became addicted Se volvió adicta. to trying to keep herself safe.
se volvió adicta a su patrón de tratar de mantenerse segura. Trusting in her own self-will Confiando en su propia voluntad, grew stronger eso se volvió más y más fuerte, because she did not know porque ella no sabía about a suffering Messiah. de el Mesías sufriente. Living through this cycle, Y viviendo en este ciclo, what happens to her faith? ¿qué pasó con su fe? Does it go up or down? ¿Aumentó o disminuyó? It diminished, went down. How many of us ¿Cuántos de nosotros have a story like Diana's tenemos una historia como la de Diana, where we're struggling to believe, donde estamos luchando para creer, struggling to have hope estamos luchando para tener esperanza that the gospel can make a difference? de que el Evangelio puede hacer una diferencia? If we really want to help her, Si queremos ayudarla, where would we spend most of our time? ¿dónde pasaríamos la mayor parte de nuestro tiempo? On her behavior ¿En su comportamiento or the belief system? o en su sistema de creencias? Which one? ¿En cuál? ¿Comportamiento o sistema de creencias? Right. Correcto. Hebrews 2 tells us Hebreos 2 nos dice, that Jesus was made like us Jesús fue hecho como nosotros in almost every way. en casi todas las Is formas. that what it says? ¿Eso es lo que dice? Did it say almost every way? En casi todo. What does it say? ¿Cómo dice? Everywhere. En todo. How many exceptions are there ¿Cuántas excepciones encontramos allí? to the word every? A la palabra todo. None. Ninguna. Jesus was a man. Jesús fue un hombre. Diana is a woman. Diana es una mujer. How can Jesus ¿Cómo puede Jesús be made like her ser hecho como ella in every way? en todo? Jesus was tempted Jesús fue tentado with negative thoughts. con pensamientos negativos. Diana was tempted Diana fue tentada with negative thoughts. con pensamientos negativos. Eve was tempted Eva fue tentada with what? ¿con qué? Negative thoughts. Con pensamientos negativos. Was Jesus tempted to believe Fue tentado Jesús para creer that he was not safe? que él no estaba seguro, Yes or no? ¿sí o no? Sí. Was Jesus stripped naked? Quedó Jesús desnudo. Was Jesus betrayed? Fue traicionado Jesús. Was Jesus physically violated? Fue violentado físicamente Jesús. Can Jesus identify Puede Jesús identificarse with her suffering con su sufrimiento and the temptation to believe y la tentación a creer that he needed to take control que él necesitaba asumir el control of his situation de su situación to make himself safe? para sentirse seguro? Jesus also died Jesús también murió for her sinful behavior, didn't he? por el comportamiento pecaminoso de ella. Did he take all her panic attacks, Tomó todos sus ataques de pánico, her irritable bowel, su intestino irritable, trying to be in control, tratando de mantenerse en to control death on the cross, a su muerte en la cruz. so he can identify with her? Así que él puede identificarse con ella. He suffered being tempted, Él sufrió siendo tentado so he could help Diana. para poder ayudar a Diana. This is the gospel Este es el Evangelio according to Jesus de acuerdo a Jesús and the writer of Hebrews. y el escritor del libro de Hebreos. 6 months later, 6 meses después, her husband was hit su esposo by another car fue atropellado por otro vehículo in a head-on collision en una colisión frente a frente by a drunk driver por un conductor ebrio committing suicide. que quería cometer suicidio. Her husband lived, Su esposo quedó vivo, but he was hit very hard pero recibió un golpe muy fuerte in the frontal lobe en el lóbulo where frontal, you make decisions. donde uno toma las decisiones. Was she concerned? Was Diana concerned ¿Estaba preocupada Diana for her husband por su esposo? when she gets a call? Cuando recibe una llamada, He's in the hospital. él está en el hospital,
He's been in a head-on collision. ha estado en un choque frontal. Yes or no? ¿Sí o no? Sí. But there was no fear, Pero no hubo temor, no panic attack, no hubo ataques de pánico, no irritable bowel. no hubo intestino irritable. Jesus said, Jesús dijo, when the Son sets you free, cuando el Hijo te libera, you will be free indeed. serás libertado de verdad. Would any of us Cualquiera de nosotros, want her freedom to be tested? Would any of us want alguno de nosotros quisiera Diana's freedom la libertad de Diana, to be tested by que esa libertad fuese probada a terrible accident? por un terrible accidente? No. No. But did God give her peace? Pero le dio Dios paz. Her husband has not worked Su esposo no ha trabajado in 6 years. por 6 años. After spending his whole life Después de pasar toda su vida providing for the family, siendo el proveedor de la familia, while she spent most of her time mientras ella pasaba la mayor parte de su tiempo in her home. en su casa. Now she is outside the home, Ahora ella está fuera del hogar, supporting the family, siendo el apoyo económico de su familia, working as a secretary trabajando como secretaria in a church, en una iglesia, helping other women ayudando a otras mujeres with depression con depresión and fear. y temor. She has moved into ministry Ahora ella está en el ministerio with a testimony con un testimonio, because she received porque ella recibió a 30 square gospel un evangelio de 30 cuadros with a Jesus con un Jesús who knows her story que conoce su historia, because he has lived porque él vivió her story su historia 2,000 hace 2000 years ago. años. We will spend this week Y vamos a pasar esta semana connecting our story conectando nuestras historias with Jesus' story, con la historia de Jesús. and some of you Y algunos de ustedes will have lives that are changed. van a tener que cambiar lives o lives. Life will be changed. Y, en algunos de ustedes su vida va a ser transformada. You will not be perfect, No van a ser perfectos, but you will know the power of His grace pero van a conocer el poder de su gracia and the power of His cross. y el poder de la cruz. This is why I am determined Por eso estoy determinado to only talk about de solamente compartir con ustedes Jesus Christ de Jesús and Him crucified y de Cristo crucificado this week. esta semana. Let us pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Amado Padre Celestial, thank you gracias for giving us a plan of salvation por darnos el plan de la salvación, where you suffered with your Son donde tú sufriste con tu Hijo, as you watched Him suffer, y cuando lo veías sufrir, as He experienced separation cuando Él experimentó estar separado from you in your love, de ti y de tu amor, and He always trusted you, y siempre confió en ti, so He could connect para poderse conectar su historia with our story, con nuestra historia, to heal us, para sanarnos, to set us free, para libertarnos, to receive your love, para poder recibir tu amor and move into ministry y poder entrar en el ministerio with a testimony. con un testimonio In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén.